Hola amigas y amigos que nos sintonizan a través de este canal de YouTube. Mi nombre es Brian Torres y en esta lección desarrollaremos algunos consejos y algunos insumos para poner en práctica e implementar la creatividad en el contexto radial. Espero que la lección sea de su gusto, sea de su agrado y sin más preámbulos, sin más que añadir, los dejo con la lección y la temática de hoy. Hoy vamos a platicar un poco al respecto de los principios de la producción radial. Es importante que dentro del marco que hemos venido desarrollando, el curso de creatividad para publicidad, es importante que nosotros pues tengamos claridad y noción de algunas cosas. Y en el video previo pues les platicaba yo al respecto de algunos insumos y herramientas para producción radial. Entonces, ello pues dentro del marco de la creatividad copy. Aquí vamos a ver algunos principios relacionados con esa parte y algunos propósitos también que busca fortalecer y que busca fundamentar esta clase. Bueno, este término fue acuñado hace un tiempo por parte de un locutor famoso de Guatemala, el maestro José Morales, egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y un locutor de mucha experiencia y recorrido dentro del ámbito publicitario, el ámbito dramático, etcétera, ¿verdad? Entonces, él acuñó este término y decía que la radio es el teatro de la mente. ¿Por qué? Porque pues para producir radio, para que nosotros podamos realizar una buena labor dentro de la producción radial, sin lugar a dudas tenemos que ser creativos, ya que los insumos que existen dentro de la producción del audio o de la radio son limitados. Solo tenemos el audio como insumo esencial. Luego vienen algunos otros insumos, como es la voz humana, los silencios, los efectos de sonido, las pistas musicales, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos para producir radio. Por ello es que se estableció este concepto o esta idea por el hecho que pues con solo insumos de audio nosotros tenemos que hacer que la mente de los oyentes vuelen. Entonces ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Primero pues como creativos, luego como productores y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es un término bien importante y tenemos que apuntarle a esto, en crear a través de una producción radial escenarios imaginativos, situaciones que a lo mejor el oyente vivió, pero que no pudo llegar a más, ¿verdad? O a lo mejor que le evocan algún sentimiento, alguna situación. Entonces, bien importante esto y bien importante que nosotros nos ubiquemos en esta frase, el teatro de la mente. El teatro de la mente es lo que nosotros tenemos para producir radio, es lo que nosotros perseguimos al momento de producir radio. Bueno, aquí tenemos algunos insumos y esto pues lo estamos viendo dentro del contexto creativo. Pero ahí tenemos un guión de radio y si se dan cuenta tiene características bien concretas. Tiene aquí el tema de ficha de identificación, donde dice cuña radial, servicio de mascotas, producción y redacción del guión, ahí aparece. Locutor, también nos aparece. Operador, aquí pues ella fue una producción eminentemente personal, ¿verdad? Entonces por eso ella tiene ahí la parte de redacción, producción, locución y postproducción. Entonces no es lo ideal, ¿verdad? Ustedes, pero hemos caído un poco en esto en el ámbito nacional, que una persona pues tiene que hacerlo todo. La realidad es que pues si uno está con el afán de aprender, perfecto. Pero cuando usted hace de todo, aprende todo a medias.
Es un vicio que nosotros nos tenemos que empezar a quitar dentro de nuestro país. Pero bueno, vamos a analizar lo demás. Esta es fecha de emisión, es una propuesta, ¿verdad? Estos elementos los pueden ir modificando. Esto no es una camisa de fuerza, ustedes lo pueden modificar con lo que ustedes pretendan. Obviamente nos tiene que decir qué es. En este caso es una cuña radial. También nos tiene que decir quién va a ser el encargado de la producción. Puede también haber técnico de audio. Obviamente el locutor tiene que ir. En este caso, en este caso nos colocan fecha de emisión. Esto pues solo que fuera a hacer algo en directo, ¿verdad? Pero es un poco contradictorio porque obviamente una cuña radial siempre debe grabarse y siempre se transmite en diferido. Y nos da un tiempo estimado de duración. Ahora, ese es el tema de ficha de identificación. Luego tenemos estas dos columnas. Tenemos guión técnico y guión literario. En la parte de guión técnico es la responsabilidad del operador o del encargado de la grabación. ¿Sí? Tiene varias características. Dice colocar efectos de sonido de fondo desde los 0 segundos a los 21. Y ahí aparece y nos da la ubicación del archivo. Entonces, esto se le deja cuando es una producción muy amplia. Aquí no hay mayor complejidad, ¿verdad? Entonces aquí van todo el tema de efectos de sonido, va el tema de pistas sonoras, efectos musicales, etcétera, ¿verdad? Eso es en la parte técnica. La parte técnica es responsabilidad del operador. Y luego tenemos aquí la locución y aquí tenemos el texto, ¿verdad? Es el guión literario. Si nosotros dejamos solo texto, ya es, si dejamos únicamente texto, ya es una parte ahí de que cambia esto, ¿verdad? Ya se convierte únicamente en un guión literario. Ya cuando incluimos la musicalización y todo ese tipo de situaciones, ya cambia. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver, básicamente se utilizan dos tipos de formatos de guiones. Este es el primero. Este es para un formato comercial, para una cuña, para un spot. Para todo esto es que se utiliza este formato, este tipo de guión, con su ficha de identificación, el guión técnico, la parte literaria, que es la que va a decir el locutor, y eso es el formato comercial o el guión comercial o el guión más usual de radio, ¿verdad? Luego tenemos la parte de formato dramático. El formato dramático es para un radioteatro, una radionovela, un radiodrama. Entonces, se puede plantear en estas dos estructuras, vean. Tenemos esta del lado izquierdo y tenemos la del lado derecho, son diferentes. Aquí tenemos, vamos a analizar este primero. Tenemos en primer lugar los personajes, el control, que es lo que hace el técnico de la transmisión o el editor, y los efectos. Entonces, esta es la parte literaria, esta es la parte técnica, y esto pues puede ser compartido. Los efectos pueden ser hechos tanto por los actores y actrices como por parte de el técnico, pueden ser introducidos por parte del técnico. Bueno, entonces este es el primero. Vamos a ver el segundo. Tenemos, aquí está compartido, ¿verdad? No está por columnas. Tenemos las partes de los controles y efectos también. Y luego tenemos las intervenciones del narrador y los diferentes personajes. ¿Qué es lo relevante aquí o qué es lo que se destaca de todo esto? Bueno, hay varias cosas o varios aspectos que destacar. En primer lugar, vean que cada guión tiene su nomenclatura. Nomenclatura le decimos a todos los números que están acá. ¿Sí? Todos estos números son la nomenclatura del guión. Luego tenemos otra característica que es compartida, ¿verdad?
el nombre de los personajes aparece en mayúscula. Eso nos hace ver que no se debe decir. Lo mismo aquí. Veamos entonces. Tenemos todo lo de mayúscula que no se puede decir. Y también tenemos la nomenclatura. La nomenclatura se establece en función de el ensayo. Por ejemplo, al momento de que se realiza el ensayo o la práctica del radioteatro, se establece pues quiénes van a ser qué personaje, y a lo mejor se equivocó Marta en el Parlamento 19. Entonces viene el director artístico y le dice, bueno, Marta, quedémonos en pausa ahí. Repitamos por favor el Parlamento 19. Y empieza Marta otra vez. O si es necesario que se repita todo el diálogo, a lo mejor dice el director artístico, bueno, vamos a empezar a partir del Parlamento 9 de Mamerto. Y empieza ya la interpretación y la interacción entre los dos personajes, ¿verdad? Para eso es que existe la nomenclatura. Esto es continuo durante el guión, ¿verdad? Es continuo durante el guión. Entonces, otra cosa que destacar de estos guiones es que tenemos acá la acotación, los personajes, y tenemos la nomenclatura, los personajes, y tenemos estas acotaciones. Estas acotaciones son lo que el recurso o el insumo que tiene el productor o el guionista para decirle al actor o actriz qué es lo que desea que haga. Aquí está pidiendo que bostece, miren. Rezongando es como reclamando, ¿verdad? Que no está de acuerdo. Entonces, tenemos esto como parte de los insumos para incluir dentro del guión. Luego tenemos los planos de la voz. Tenemos primer plano, que es un plano similar al que me estoy dirigiendo a ustedes. Tenemos segundo plano y tenemos tercer plano. Entonces hay que ir viendo qué es lo que está pidiendo el guión. Entonces, aquí les estoy hablando en primer plano. La voz se escucha, digamos, de una manera próxima. Pero pudiéramos hacer un ejercicio y empezar a hablarles a ustedes en segundo plano. Este ya es segundo plano. Ya la voz se escucha más lejana. Y pues esto, como les digo, son insumos que el guionista puede utilizar. Esto es el segundo plano para que ustedes vean la diferencia. Y luego tenemos el tercer plano. En el tercer plano les estoy hablando desde este momento, y la realidad es que se escucha bastante lejano, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de situación, así es como el productor radial o el guionista va a ir ubicando los planos de la voz. Por ejemplo, aquí en un tercer plano, pues yo a lo mejor le estoy contestando a alguien o algo por el estilo. En un segundo plano me puedo dirigir yo de una forma más próxima. Y luego tenemos el primer plano, ¿verdad? Aquí le estoy hablando de una forma más normal. Entonces, aquí aparece, miren, se aleja a tercer plano. Y luego tenemos un llanto de un niño en segundo plano, grita en tercer plano. Entonces eso lo tenemos que ir identificando dentro de los guiones. Todo lo que no esté, obviamente lo que está aquí, ya es así como les estaba demostrando. Esto es en primer plano, ¿verdad? Lo que no se especifica siempre va a ser en primer plano. Algo adicional que destacar de estos guiones, por ejemplo en este, es que toda la parte de efectos y control está subrayado, ¿verdad? Entonces aquí dice careta de presentación, eso es un sonido. Aquí tenemos efecto de cacareo de gallinas y así nos vamos, ¿verdad? Así nos vamos. Entonces siempre se especifica porque todos tienen que ir dando seguimiento al guión. Es algo bien importante. Entonces esto es en la parte aquí de guión para radioteatro, y aquí tenemos el otro, ¿verdad? Aquí ya se centra mucho en la parte de los personajes. La parte de control y efectos ya lo deja
no relegado, sino que esto es como que pensaba un poco más en los personajes. Bueno, aquí tenemos algunos estilos de grabación. Esto se los voy a dejar descrito en la parte de comentarios o descripción de este video, porque hay veces que se suben los materiales y por tema de derechos de autor pues nos bloquean el video. Entonces se los voy a dejar en la sección de comentarios como les decía hace un ratito, o en la sección de descripción, y por favor véanlo. Tenemos estilo institucional, promocional, caracterizado, narrativo documental y jingle. Todos los estilos pues los puede realizar un locutor, los primeros 4. Ya en el caso del jingle o el jingle, tiene que ser un cantante que lo realice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues toda la persona que grabe un audio tiene que tener formación musical. Ello por temas de ritmo, por temas de entonación, por temas de manejo de la respiración. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de identificar el estilo que queremos para nuestro spot, para nuestra cuña radial. Tenemos esa responsabilidad de decirle al locutor, mira, lo quiero institucional, lo quiero promocional, deseo esto, estilo narrativo documental. Es bien importante esta situación. Y luego tenemos la parte de los jingles, que usualmente pues lo interpreta un cantante y pues ahí van a poder ustedes ver el ejemplo que les dejo. Por favor, véanlo para que ustedes puedan identificar las diferentes características que tiene cada una de las voces a nivel de grabación radial. Bueno, dentro de la producción radial, ¿quiénes son las personas que terminan interviniendo o quiénes son los que llevan esta labor a cabo? En primer lugar, pues el guionista. El guionista, si fuera un radiodrama, si fuera un radioteatro o si fuera, digamos, una pieza publicitaria. Es bien importante el trabajo escrito aquí. Luego tenemos a los técnicos. Los técnicos son los encargados de guiar al locutor, a la locutora, al actor, actriz, al cantante, etcétera, sobre el uso del equipo, sobre la calidad de audio. Esto es bien importante. Luego tenemos al locutor, que es quien interpreta el texto del guionista, del productor, del realizador, del productor de la marca en concreto. Y luego tenemos el cantante para los hechos concretos que fuera un jingle o una cuña cantada, ¿verdad? Como las que veíamos hace un ratito y las que van a tener ustedes ahí en la sección de comentarios. Entonces, estas son las personas que ejecutan esto y que son las responsables de entregar un producto final. Hay unas que se encargan de las fases previas, hay otros que se encargan de las fases de ejecución o de realización, y hay otra que pues que se encarga de materializar o entregar un producto final, como es el técnico, ¿verdad? Entonces, estas son las personas que hacen esto posible y sin lugar a dudas, pues sin ellas es bien complicado, ¿verdad? Hay veces que como yo les decía hace un ratito, que hemos caído en una mala práctica, que todos hacemos de todo. Y cuando todos hacemos de todo, se vuelve un desorden. Aprendemos a medias las cosas, lo cual pues el aprendizaje nunca es malo, ¿verdad? Pero a medida que manejemos mejor habilidades o destrezas, eso va a ser más productivo para cada uno de nosotros. Nos vamos a convertir en especialistas. Y entre más especialistas seamos, es mucho mejor. Bueno, recursos para el guionismo. Esto es ya cuando uno escribe, cuando uno está haciendo la parte de escritura. Tenemos los filtros, que es utilería, que nosotros podemos utilizar, que puede estar en nuestro hogar para que la producción o la voz humana salga diferente. Vamos a utilizar un filtro que tengo yo aquí. Esta es una taza. Entonces yo voy a empezar a platicarles a ustedes de esta forma.
Aquí es cuando uno empieza ya a utilizar la utilería o hacer uso de la utilería dentro de una producción. Este es un video y aquí ya estoy utilizando un filtro para modificar mi voz. Ese es un ejemplo de un filtro. Luego tenemos los efectos sonoros. Los efectos sonoros puede ser el ruido de un bus que llega, puede ser sonido de gente dentro de un mercado, puede ser también a lo mejor sonido de viento. Hay gente que les gusta producir estos efectos sonoros. En internet ya hay varias bibliotecas, tanto de uso libre como pagadas, donde hay muchos efectos sonoros. Entonces, yo considero que si todo, o sea, ya sea pagado o sea de acceso libre, depende mucho de nuestra creatividad y nuestra destreza. Pero siento que cuando nosotros salimos a producir nuestros propios efectos sonoros, le da mucho más naturalidad, le da mucho más realce a la producción. Luego tenemos las pistas musicales. Entonces, en las pistas musicales entra toda la musicalización que vayamos a utilizar. Luego tenemos los planos de la voz, que es primer, segundo y tercer plano. Eso ya lo ejemplificamos. Y luego las acotaciones. En la parte de las acotaciones es el insumo concreto que nosotros le vamos a dar al locutor, a la locutora, al actor o actriz sobre cómo queremos que nuestro texto sea interpretado. Porque si nosotros no le damos acotación ni al actor ni a la actriz, pues obviamente el director artístico va a tener algún tipo de noción, pero puede ser que la noción que tenga el director artístico no encaje con la visión del guionista. Entonces ahí es donde es responsabilidad del guionista dejarlo plasmado. Puede ser que no esté plasmado y el director artístico identifique algún tipo de entonación o algún tipo de interpretación que se le debe dar a un texto. Pero es mucho mejor que quede plasmado. Espero que el tema haya sido de su agrado. Vamos a dejar esta lección hasta este momento y procedemos con la despedida. Muchas gracias por haberme acompañado a través de este espacio. Es un placer contar siempre con su presencia, con su participación y su conexión a través de este canal de YouTube. Espero contar nuevamente con ella la próxima semana. Será hasta una próxima oportunidad que tengamos el gusto de compartir nuevamente.